Levi Categari, vicepresidente de Seconama, agradeció las 50 canastas donadas de apoyo voluntario de parte del alcalde de Megantoni, Daniel Ríos, para los hermanos originarios que se quedaron atrapados en Quillabamba, muy lejos de sus comunidades nativas. Además, dijo que ellos también aportarán con otro lote de canastas, priorizando siempre a los más necesitados. Sí, casualmente estamos coordinando, ¿no?, con nuestra directiva como parte de Organización Seconama, entonces vamos a nosotros dar también, apoyar a esta que estamos dando la pequeña, una canasta. Muchas gracias, agradezco al señor alcalde Daniel Ríos por haber donado unos 50 canastas para la gente que están varados en la ciudad de Quillabamba. Y como vicepresidente me siento muy alegre y satisfecho por haber apoyado en este tema de esta canasta. Sí, eso justamente vamos a dar más que todo esta canasta que nos ha dado el señor alcalde de Megantoni. Vamos a filtrarlo, vamos a dar lo más vulnerado, más necesitado. Vamos a priorizar más que todo la familia que tienen algunos niños que no cuentan parte económica, y también vamos a apoyar también a los estudiantes que están estudiando acá y no tienen recursos económicos. El burgomaestre de Megantoni dijo que espera que otras organizaciones y también las empresas privadas del consorcio Camisea se sumen con la ayuda humanitaria para los hermanos originarios. Justamente eso, hace una semana estoy coordinando con un representante de Pluspetrol, Manolo, para ver la responsabilidad social, empresarial, su contribución. Entonces hoy es el momento que tenemos que priorizar con las empresas en sector salud, ¿no? Ver las instalaciones de contingencia en algunas comunidades para prepararnos cualquier emergencia que puede suceder en Megantoni, ¿no? Bueno, cada organización tiene su autonomía, depende del jefe, en lo que representa, que lidera esa organización representativa, ¿no? Ya ellos organizarán para poder sumarse, ¿no? Porque creo que no solamente Megantoni va a cargar todo, ¿no? Nosotros por eso siempre invoco a las autoridades, trabajemos articuladamente en coordinación con las organizaciones, autoridades locales para estos fines, ¿no? Porque si nosotros vamos a empezar a trabajar criticando entre nosotros, bueno, creo que no es el momento, ¿no? Entonces hay cosas que tenemos que entender. Es un problema no solamente hoy, es un problema que va a dejar a largo plazo, ¿no? Por su parte, el vicepresidente de Seconama dijo que seguirán insistiendo con las empresas extractivas de gas que hasta ahora no se manifiestan, a pesar de haberles remitido constantes documentos sin respuesta. También hemos solicitado, como organización Seconama, también hemos solicitado a la empresa TGP y hasta ahorita no nos están dando resultado. Igualmente también al congresista Alex Hidalgo, y tampoco no nos están dando la respuesta hasta hoy día. Sí, vamos a estar coordinando, pero como dice el señor alcalde, hay que estar coordinando cualquier cosa. Estamos para nosotros apoyar, ¿no?, y sumarnos más que todo y vencer esta pandemia, ¿no?, esta que está viniendo arrastrando y todo. Y además también me siento yo como vicepresidente ponernos fuerza, ¿no?, y enfrentar esta enfermedad. Se ha recolectado un fondo voluntario para comprar las canastas para las personas más vulnerables que están viviendo en Quillabamba. Como habíamos tenido varias reuniones tuvimos con la organización, ¿no?, Seconama, y algunos jefes de comunidades se encuentran, hemos iniciado, ¿no?, cuando hubo, hemos escuchado que había nuestros hermanos acá de diferentes comunidades, están varados, ¿no? Se ha podido, ¿no?, a través de Gerencia de Desarrollo Social se ha gestionado para contribuir a un apoyo humanitario, lo que se ha recaudado, ¿no? Se ha puesto para los 50 canastas para nuestros hermanos, ¿no? Y también se está viendo estamos pidiendo a los jefes de comunidades, esos estudiantes que se encuentran en Lima, en Cusco, para también, ¿no?, contribuirle, apoyarle en esta emergencia nacional que estamos, ¿no? Nos ha afectado a nivel nacional, y entonces hay que estar unidos todos para que podamos
enfrentar pandemia a nivel nacional, ¿no? Finalmente, reiteramos que los hermanos que se encuentran en Quillabamba u otras ciudades del país no podrán regresar a sus hogares hasta que superen la cuarentena de 14 días. Un viaje no programado puede arriesgar la vida de las comunidades nativas y nadie desea lo peor. Estamos coordinando los puntos donde se realizará la cuarentena de los megantonianos en la capital de la convención.